Servicio de atención al ciudadano de Atlántida. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, sí, creo que el océano está entrando en mi casa. ¿Ha rellenado el formulario 27B de invasión oceánica? ¿Qué? Sin el 27B no podemos tramitar su inundación. Pero si se está hundiendo toda la ciudad. Entiendo. ¿Lo calificaría como incidencia leve, moderada o apocalíptica? ¿Apocalíptica? Perfecto, le paso con Poseidón. Si estás viendo este vídeo es muy probable que conozcas el mito de la Atlántida, esa vez que una superciudad quedó reventada por culpa de un tsunami, y ahora tu tío José Carlos cree que el gobierno nos oculta su tecnología. Este mito se ha reutilizado multitud de veces, sobre todo en películas, pero no muchos, permitidme esta expresión para poder iniciar el vídeo, conocen la verdad de este mito. Por ello, en este vídeo indagaremos en el mito de la Atlántida y buscaremos su origen, además de descubrir si existió o no. La Atlántida, o isla de Atlas, es una isla mítica que contenía una civilización muy avanzada que se menciona en los diálogos Timeo y Critias del gran filósofo ateniense Platón. En estos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador Solón. Esta potencia llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África, pero una gran catástrofe hizo que desapareciera y que el resto de pueblos se olvidara del suceso, hasta que en Egipto Solón se enteró del relato y de él pasó a Critias. ¿Os ha quedado claro? ¿No? Vale, vamos a empezar como se debe, desde el principio. Alrededor del año 360 a.C., Platón empezó a escribir una obra que se convirtió en uno de sus bestsellers, el Timeo, conocido en la actualidad por contener el mito de la Atlántida, más que por el extenso y trascendental logos del Timeo sobre el pasado del mundo desordenado a un cosmos organizado como imagen de un mundo ideal. Un año antes de escribir este diálogo, en el 361 a.C., Platón regresó a Atenas, tras fracasar en su segundo intento de aplicar sus ideales políticos en Sicilia, junto al tirano Dionisio de Siracusa. Desde entonces se dedicó a dirigir la academia y a escribir sus obras de madurez, en las que abandonó temas como la teoría de las ideas o Sócrates para centrarse en cuestiones como la lógica. En este contexto escribió el Timeo y el Critias, diálogos unidos por el relato del mito de la Atlántida, una historia que aún hoy genera debate sobre si se trata de una ficción literaria o de un hecho real. El Timeo es un diálogo todo largo con un texto bastante complicado de interpretar. La narración de la Atlántida está al principio de la obra. Es una breve presentación y resumen de algunos aspectos sociopolíticos de la República. Los personajes de este diálogo son Sócrates, maestro de Platón; Timeo, protagonista que no sabemos muy bien si existió; Critias, un viejo y posiblemente el abuelo de Platón; y Hermócrates, un general de Siracusa del que no podemos saber mucho. El mito de la Atlántida presenta dos partes en el Timeo. La primera describe su contexto histórico-geográfico, es decir, quién cuenta la historia, en qué lugar y cuándo. La segunda es el relato propiamente dicho de cómo se originó la lucha entre atlantes y atenienses y la destrucción posterior del continente atlante. Sócrates, tras resumir algunos aspectos de la República relacionados con la organización social y política de su estado ideal, espera que a continuación los demás aporten su discurso sobre este estado. Antes de hacerlo, Hermócrates le dice que Critias les contó el día anterior una historia que puede responder a su demanda. Critias la califica de sumamente extraña, pero verdadera por completo. Su abuelo, también llamado Critias, se la contó cuando era muy mayor, y le dijo que a él se la contó a su vez Solón. Solón la había oído de unos sacerdotes egipcios en la ciudad egipcia de Sais, situada cerca del delta del río Nilo. Solón narra a los sacerdotes egipcios los mitos más antiguos de Grecia, la historia de Foreneo, el primer diluvio y los supervivientes de Caulión y Pirra. Relato muy interesante y del que puedes aprender muchas cosas en mi anterior vídeo. Los sacerdotes egipcios le explican a Solón que los relatos no son tan antiguos como él cree, ya que los griegos habían perdido gran parte de su memoria histórica debido a repetidos cataclismos. Según ellos, una antigua Atenas había existido 9000 años antes y destacó por su excelencia en las leyes y en la guerra. Sus hazañas quedaron registradas en los archivos sagrados de Sais. Incluso afirmaron que los egipcios adoptaron de esa civilización parte de sus leyes y su organización social. La isla se encontraba en el Atlántico, enfrente de las columnas de Heracles, y servía para conectar islas cercanas. Los habitantes de la Atlántida unieron sus fuerzas e intentaron conquistar los pueblos orientales del mar interior. La única ciudad que les venció porque sobresalía en valor y poder fue Atenas. La isla desapareció bajo el mar como consecuencia de violentos cataclismos, ocurridos durante un día y una noche. Sé que esta información es la misma que os daría vuestro profesor de primaria, así que para daros toda la chapa hay que ir a Critias. Este pequeño diálogo, que apenas cuenta 12 páginas, era conocido ya en la misma antigüedad como Atlántico, y más de la mitad del mismo comprende la descripción geográfica y político-militar del imperio de la isla.
Se nos cuenta que los dioses se habían repartido la tierra. Atenas había correspondido a Hefesto y Atenea, y a Poseidón la isla Atlántida. El dios engendró 5 pares de gemelos, entre los que repartió el gobierno de la gran isla al dividirla en 10 partes. Nombra al que nace en primer lugar Atlas, rey de los demás, y le da el gobierno de la mejor parte de la isla, la central. Al resto los nombró gobernadores de extensos territorios. El gobierno de la isla se transmitía de padres a hijos. Los descendientes de Poseidón vivieron durante mucho tiempo en este rico territorio gobernando la isla y los territorios próximos a ella, a la vez que la isla les suministraba todo cuanto necesitaban para vivir. La parte central de la isla fue creada por Poseidón y cercada con anillos alternos de agua y tierra, 2 de tierra y 3 de mar, haciéndola inaccesible desde el exterior. En la gran llanura central colocó 2 fuentes, una de agua fría y otra de agua caliente. La abundancia de este agua hizo que la isla tuviera una gran riqueza natural, minerales como el oricalco, gran vegetación y alimentos variados para animales domésticos y salvajes, incluidos elefantes. Gracias a esta riqueza, los atlantes construyeron templos, palacios reales, puertos, arsenales y otras edificaciones. El oricalco, llamado cobre de la montaña, es un mineral solo conocido por su nombre, citado en el himno Afrodita de los himnos homéricos y por otros autores como Hesíodo. Hoy se considera un metal desconocido e imaginario, aunque podría parecerse al latón por su brillo. Cada región disponía de un jefe militar que debía aportar una cantidad muy precisa de material defensivo en caso de guerra. Los reyes de cada región podían cargarse a quien quisieran. Sin embargo, una columna de oricalco situada en el templo de Poseidón contenía las leyes antiguas del dios que servían para establecer las normas y la vida en comunidad. Hace 5 años hacían una pequeña reunión junto a ella para juzgar todo tipo de asuntos. Antes realizaban un pequeño ritual en el que tras matar a un toro junto a la columna de las leyes, derramaban su sangre en el fuego y prometían que juzgarán conforme a la ley de la columna. ¿Os habéis enterado de lo del toro? Después hacían un banquete y ya borrachos juzgaban las cosas. Y es curioso que también tenían un acuerdo de ayuda mutua por si a alguno le apetecía quitarse en medio a otro. Para esta parte es muy probable que Platón se inspirara en la estructura política persa, en la cual disponían de un número de gobernantes separados que administraban cada uno su propio territorio, pero siempre bajo el mando supremo de un solo hombre. Como en Star Wars, muchos oficiales y luego hay un único emperador maligno, aunque eso me recuerda a otra cosa. También es muy probable que se inspirara en otros sistemas como el egipcio de Psamético I o del griego de Clístenes, en el que la población griega se dividía en 10 tribus. Quedaros con este último. Como habéis podido ver, los atlantes vivían muy comfy. Combinaban tranquilidad e inteligencia para aplicarlas en resolver los asuntos cotidianos y daban poco valor a los bienes materiales. Sabían que manteniendo la amistad y la virtud aumentaban sus riquezas, siempre que permanecieran en ellos la naturaleza divina. Pero en un momento dado de su historia, el temperamento humano los dominó, y por ello se volvieron arrogantes, codiciosos y sacrílegos. Zeus decidió ponerles un castigo para volver a convertirlos en seres modestos y prudentes. ¿Os suena de algo? Si no te suena, es que tienes que ver mi anterior vídeo. Es que lo ligo todo tan bien, deberías suscribirte. El caso, Zeus se cabrea mazo y reúne a todos los dioses y les dice: nada, porque no tenemos ni puñetera idea de qué pasa después. Platón dejó de escribir y no sabemos qué pasó, pero se asume que el castigo fue un gran terremoto seguido de inundaciones que hizo desaparecer toda la isla en un día y una noche, que esto lo sabemos prácticamente porque lo pone en el Timeo. Podemos interpretar este mito desde 2 puntos de vista más allá del político-filosófico en el que Platón se inventaría este mito de cero para exponer sus ideas. Yo os voy a exponer estas 2 interpretaciones y no os voy a decir cuál tiene más sentido para mí, para que vosotros decidáis. La primera interpretación histórica sería que la Atlántida representaría al imperio persa. El enfrentamiento entre Atenas y la Atlántida sería una transposición mítica de las guerras médicas, donde una pequeña y pobre Atenas vence a un gran imperio agresor gracias a su patriotismo y valores morales. Estos supuestos paralelos con Persia son en gran medida tópicos griegos genéricos sobre Oriente, mientras que la cronología, geografía y estructura política de la Atlántida se apartan demasiado del imperio persa histórico como para sostener una identificación directa. Y la segunda sería una crítica al imperialismo ateniense. Platón habría inventado el mito para criticar la Atenas de su tiempo, una potencia imperialista, naval y corrupta. La antigua Atenas, la que vence a la Atlántida, representa los valores tradicionales que Platón deseaba. La Atlántida encarna la Atenas de Pericles y Cleón, dominada por la flota y el imperialismo. El hundimiento de la Atlántida advierte sobre la decadencia moral que amenaza a Atenas. Aquí se pueden identificar múltiples paralelismos entre ambas ciudades, como la división en 10 tribus, el oricalco como Plata del Laurión, el puerto como el Pireo, etc. Ahora sacad vuestras conclusiones. Y ahora me diréis: pero yo quiero saber si existió o no. Me alegra que os intrigue eso.
En el siglo XX, Kitty Frost sugirió que el imperio minoico, que sería más correcto llamarlo cretense, pero me gusta mucho que los filólogos se mosqueen, conocido por los egipcios como poderosos y posibles opresores de la Grecia primitiva, habrían sido el antecedente de la leyenda atlántica. El arqueólogo griego Espiridón Marinatos planteó que el fin de la civilización cretense, a causa de la erupción del volcán de Santorini, antiguamente llamada Tera, cuya capital era Akrotiri, podría ser el fondo histórico de la leyenda. La idea de Marinatos fue desarrollada en un artículo donde se relacionaba la tesis cretense con los textos de Platón. Si bien el propio Marinatos siempre sostuvo que se trataba de una simple especulación, la hipótesis de la Atlántida cretense ha tenido amplia aceptación y captado muchos seguidores. Que recordáis los toros, ¿no? ¿Qué civilización antigua amaba los toros? Muchas no. Los minoicos les gustaban tanto que hasta una pava se a uno. Muy relacionada a esta teoría está la isla antes mencionada, Santorini. Una erupción del volcán terminó con una gigantesca explosión de caldera. Como efecto de la explosión, la isla perdió buena parte de su superficie y se desencadenó un maremoto que asoló el Mediterráneo oriental. Parece que la población encontró tiempo suficiente para poder abandonar la isla, llevándose muchos de sus bienes. Otra teoría sitúa esta ciudad en España. Pero en decir que la península ibérica era donde estaba la Atlántida, en específico donde estaba además Tarteso, fue José Pellicer, en su libro Aparato a la monarquía antigua de las Españas, publicado en 1673. Por su parte, el arqueólogo alemán Adolf Sulen en 1922 retomó y popularizó la idea de que Tarteso fue la Atlántida. En 2005, un equipo del CSIC y de la Universidad de Huelva estudiaron el terreno del espacio natural de Doñana, en donde anteriormente unos alemanes habían dicho que vieron a través de un satélite que ahí había algo. Este equipo hizo de todo: georradares, tomografías, sondeos, catas sedimentológicas, y como conclusión indicaron que bajo Doñana, hasta 12 metros de profundidad, no hay absolutamente nada. Es decir, se comieron tremenda mierda. En 1999, el investigador Jim Allen afirmó haber encontrado la Atlántida en Bolivia, concretamente en Pampa Aullagas. Incluso relacionó la historia con leyendas andinas y aseguró que todo cuadraba. El problema es que varios arqueólogos como Antonio Sagárnaga dijeron que los anillos saltantes eran simples formaciones naturales imposibles de ser obra humana, y que Allen mezclaba culturas, mitos y datos arqueológicos. En resumen, una teoría fascinante pero con más imaginación que pruebas sólidas. En fin, todo el mundo da muchas hipótesis, pero todo indica que esta gran civilización, poderosa y con tan compleja organización, se la inventó Platón. Aunque eso mismo decían de Troya. Y esta ha sido toda la chapa que os puedo contar por ahora sobre este gran misterio de la humanidad. Espero que hoy hayáis aprendido algo nuevo. Y recordad, si en algún momento estáis en la playa y veis unas piedras que hacen un círculo, contactad con National Geographic.